Vamos con el tema de hoy. La pregunta es, ¿qué concepto es fundamental para el estudio del cálculo? Bueno, podéis pensar en muchos conceptos, pero bajo mi punto de vista, el concepto fundamental para el estudio del cálculo es el concepto de límite. Vamos a poner algunos ejemplos de la vida diaria y finalmente un ejemplo ya más relacionado con la matemática, pero para que lo podáis entender desde un nivel de niños de 5 años. Comenzamos. El concepto de límite es fundamental para abordar las distintas ramas del cálculo infinitesimal. Mirad, matemáticas, el cálculo infinitesimal comprende el cálculo de las derivadas y el cálculo de las integrales, ¿no? Bueno, pues empezamos con un ejemplo de la vida diaria que vosotros veis. Mirar. En el lenguaje ordinario decimos que el límite de velocidad es 30 km por hora. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos superar este valor, esta cantidad, ¿verdad? Los 30 km por hora. Si superamos esa cantidad de esos 30 km por hora, pues nos pueden multar. ¿Podemos llegar a los 30 km por hora? Bueno, ahí nos quedamos. ¿Los podemos superar? Bien, pero tenemos la consecuencia de que podemos cometer cometeríamos la imprudencia de superar ese límite que nos han puesto. Bien, otro ejemplo. Si decimos que el límite del peso de un atleta es una cantidad determinada, bueno, pues en determinados deportes esa cantidad no se puede superar. Entonces, ahí tenéis otro ejemplo donde vemos donde hay una cantidad, hay una cuota que no se puede superar, ¿no? Y ahí tenemos otro ejemplo de la vida diaria donde se aplica el concepto de límite. Bien, vamos con otro ejemplo. El límite de la paciencia. Vosotros muchas veces en casa, cuando habláis con vuestros padres, cuando tenéis una discusión, dices, no te pases el límite de la paciencia, ¿no? Bueno, pues ahí podríamos decir que la paciencia tiene también un límite, y no se puede sobrepasar. Claro, si se sobrepasa o se llega a ese límite, pues trae unas consecuencias. Bueno, pues esto es muy importante. Otro ejemplo, vamos a poner. ¿Cuáles son los límites de la tecnología actual? Bueno, pues muchas veces en los medios de comunicación nos hablan de que no podemos estar con el ordenador un número determinado de horas, pasando ese límite de horas normal, pues nos puede traer una serie de consecuencias con el teléfono móvil, las redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, pues los límites, cuando hablamos de límites, siempre nos estamos refiriendo a una cuota que en algunos casos no llegamos a alcanzar, en otros casos sí la llegamos a alcanzar y en otros casos la podemos sobrepasar, ¿no? Entonces esto es muy importante. Vamos a ver otro ejemplo para que lo entendáis perfectamente. Mirad, este ya está más cerca ya de las matemáticas. Si supongamos que un muelle ideal que se ha construido de tal forma que se rompe al suspender de él un peso de 10 kilos o más, ¿no? Si aquí suspendemos con 10 kilos o más, el muelle se rompe. Y nuestro problema es ver cuánto se podrá estirar el muelle sin romperse. Bien. Bueno, pues observar que aquí hay una magnitud que es
lo máximo que yo puedo colocar aquí, la máxima cantidad de peso que yo puedo colocar aquí, que son 10 kilos, y el problema es cuánto se estirará el muelle sin romperse. Bueno, pues esto es lo que más se acerca de esos ejemplos prácticos que hemos visto al concepto de límite en matemáticas. ¿De acuerdo? Muy importante ver la realidad y a partir de la realidad llegamos al concepto. ¿De acuerdo? Dejadme todos los comentarios que creáis oportunos en el canal. Si creéis que es interesante que hagamos un vídeo del concepto formal de límite, pues lo hacemos. Si creéis que debemos hacer vídeos más didácticos, más instructivos, partiendo de la realidad, pues también lo hacemos. ¿De acuerdo? Y esto es todo. Hasta la próxima.